Bueno, vamos a revisar las actividades de repaso para esta semana. En el primer ejercicio tenemos Circle the correct image, ¿sí? Encierra la imagen correcta. Nos ponen aquí una oración, dice I am happy, ¿sí? Y tenemos 3 imágenes, ¿sí? Luego nos ponen acá abajo I am surprised, yo estoy sorprendido, ¿sí? Y nos ponen 3 imágenes. Entonces tenemos que encerrar la imagen correcta. Antes de realizar este ejercicio, vamos a revisar los adjetivos, ¿sí? El primero que vamos a revisar es happy, ¿sí? Feliz. Entonces vamos a hacer una oración con happy, ¿sí? Tenemos aquí I am happy, ¿sí? Primero tenemos el pronombre personal, ¿sí? I, que es yo. Luego tenemos el verbo, ¿sí? En este caso es el verbo to be, ¿sí? Recordamos que el verbo to be es el verbo ser o estar, ¿sí? El verbo to be tiene 3 formas: am, is, are, ¿sí? Pero en este caso, como estamos trabajando con el pronombre I, ¿sí? Vamos a trabajar con la forma del verbo to be am, ¿sí? Y al final tenemos el adjetivo, ¿sí? Adjective. Y la oración entonces queda I am happy, ¿sí? Yo soy feliz, ¿sí? O yo estoy feliz. Vamos al siguiente, sad, ¿sí? Triste. Vamos a hacer una oración con esta palabra, ¿sí? Tenemos aquí I am sad, ¿sí? Igual que en la anterior oración, primero tenemos el pronombre personal, ¿sí? Que es I, que en español es yo. Luego tenemos el verbo, ¿sí? En este caso es el verbo to be, ¿sí? Recordamos que el verbo to be tiene 3 formas: am, is, are, ¿sí? Y con el pronombre que utilizamos aquí vamos a trabajar con la forma am, ¿sí? Y al final tenemos el adjetivo, ¿sí? Entonces la oración queda de esta forma: I am sad, ¿sí? Yo estoy triste, ¿sí? Vamos al siguiente. Nos dicen que es surprised, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Aquí la tenemos. Dice I am surprised, ¿sí? De igual forma, primero tenemos el pronombre personal, ¿sí? En este caso es I, ¿sí? Que en español es yo. Luego tenemos el verbo, ¿sí? Que en este caso es el verbo to be, ¿sí? Ya habíamos visto que el verbo to be tiene 3 formas y la que utilizamos aquí es am, ¿sí? Siempre que utilizamos el pronombre I, vamos a utilizar la forma del verbo to be am. Luego tenemos el adjetivo, ¿sí? Entonces, la oración queda de esta forma: I am surprised, ¿sí? Yo estoy sorprendido, ¿sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Tenemos aquí scared, ¿sí? Vamos a hacer una oración con esta palabra,
tenemos aquí I am scared, ¿sí? Como las anteriores oraciones, primero tenemos un pronombre personal, en este caso es I, ¿sí? Que en español es yo. Luego tenemos un verbo, ¿sí? En este caso es el verbo to be, ¿sí? El verbo ser o estar, ¿sí? Y en este caso utilizamos la forma am. Y al final tenemos el adjetivo, ¿sí? Adjective. De esta forma, la oración nos queda así. I am scared. Yo estoy asustado, ¿sí? Vamos a la siguiente. Angry, ¿sí? Furioso. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Tenemos aquí I am angry, ¿sí? Entonces comenzamos con un pronombre personal, ¿sí? En este caso es I. Luego con un verbo, ¿sí? En este caso es el verbo to be con la forma am, ¿sí? Y al final tenemos el adjetivo, ¿sí? Angry, furioso, ¿sí? Entonces la oración nos queda de esta forma. I am angry. Yo estoy furioso. Vamos al siguiente. Worried, ¿sí? Preocupado. Revisamos la oración. Tenemos aquí I am worried, ¿sí? Comenzamos con un pronombre, ¿sí? En este caso el pronombre I. Luego el verbo, en este caso es el verbo to be, ¿sí? Con la forma am, ¿sí? Recordamos que tiene tres formas: am, is, are, ¿sí? Si utilizamos el pronombre I, la forma del verbo to be será am. Y al final tenemos el adjetivo, ¿sí? El adjective. Y la oración queda de esta forma: I am worried, ¿sí? Yo estoy preocupado, ¿sí? De esta forma entonces vamos a revisar las oraciones y vamos a encerrar la imagen que corresponda. Vamos al siguiente ejercicio, ¿sí? Nos dicen write the correct word, ¿sí? Nos ponen aquí unas palabras, ¿sí? Bedroom, kitchen, dining room, bathroom, ¿sí? Y tenemos acá abajo unos gráficos. Vamos a revisar cada palabra y vamos a escribir debajo de cada gráfico, ¿sí? Antes de realizar esta actividad vamos a revisar acerca de este vocabulario, ¿sí? Entonces tenemos aquí kitchen, ¿sí? Tenemos una cocina, ¿sí? Entonces kitchen es cocina. Por acá tenemos bathroom, ¿sí? Tenemos un baño por aquí. Entonces bathroom es baño, ¿sí? Por acá tenemos dining room, ¿sí? Observamos el gráfico de un comedor. Entonces dining room es comedor. Luego tenemos bedroom, ¿sí? Bedroom es dormitorio, ¿sí? Entonces de esta forma vamos a revisar el ejercicio y vamos a ir poniendo el nombre a cada gráfico. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen match, ¿sí? Unir.
Tenemos por aquí unos gráficos y por acá tenemos oraciones, ¿sí? Vamos a revisarlas. ¿Sí? En el primer gráfico vemos a un niño que está comiendo, ¿sí? Vamos a revisar la oración. Nos dicen I eat in the dining room, ¿sí? Vemos que primero comienzan con el pronombre personal I, ¿sí? Yo. Luego tenemos un verbo, ¿sí? El verbo eat, ¿sí? Que en español es comer, ¿sí? Y luego tenemos el complemento, ¿sí? In the dining room, ¿sí? En el comedor, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es, yo como en el comedor, ¿sí? Vamos a la siguiente. Vamos a revisar la oración y dice I cook in the kitchen, ¿sí? Vemos que al principio tenemos el pronombre personal. ¿Qué pronombre personal es? I. En español es yo. Luego tenemos un verbo, ¿sí? En este caso es el verbo cook, ¿sí? Cocinar. Y al final tenemos el complemento que es in the kitchen, ¿sí? En la cocina, ¿sí? Entonces, la oración está diciendo yo cocino en la cocina, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente. ¿Sí? Tenemos aquí un gráfico de una niña que está durmiendo. En la oración nos dicen I sleep in the bedroom, ¿sí? Entonces, vemos que comenzamos con un pronombre personal, ¿sí? En este caso es I, que en español es yo. Luego tenemos un verbo, ¿sí? Sleep, dormir, ¿sí? Dormir. Y al final tenemos el complemento in the bedroom, ¿sí? In the bedroom. Entonces, la oración está diciendo yo duermo en el dormitorio, ¿sí? Vamos al siguiente. Vemos a una persona que está bañándose, ¿sí? Y tenemos la oración I take a shower in the bathroom, ¿sí? Tenemos el pronombre personal I, que significa yo, take a shower, ¿sí? Que es tomar una ducha, y tenemos in the bathroom, que es en el baño, ¿sí? Entonces, la oración está diciendo yo tomo una ducha en el baño, ¿sí? Y hasta aquí son las actividades de inglés por esta semana.